En un mundo que no te conoce, Señor, nos dejaste una misión: predicar tu evangelio a toda nación. Siendo yo un pecador, me enviaste a anunciar las virtudes de aquel que brilló en mi oscuridad. Saludos y bienvenidos. En este momento oramos al Señor para que nos dirija y acompañe durante esta clase. Señor, te damos gracias en este momento, Padre Santo, por la oportunidad, Padre Dios, de por este medio, Señor, poder ponderar tu palabra, Señor, reflexionar en ella y aprender de ella. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien tome control y nos ayude, Señor, a poder ejercer esta encomienda que nos has dado, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Hoy nos toca hablar de la cuarta señal. La Iglesia es apostólica y los objetivos que pretendemos lograr a través de la lección son definir y explicar qué es un apóstol desde el punto de vista bíblico, establecer cuáles son los elementos que hacen que la Iglesia sea apostólica, cuál es la función apostólica del creyente y finalmente establecer la interrelación entre las señales ya estudiadas y la apostolicidad de la Iglesia. Justo González enfatiza que tradicionalmente la cuarta señal que se emplea para referirse a la Iglesia es la de apostólica, y a través del Nuevo Testamento encontramos repetidas referencias a los apóstoles y sus enseñanzas. Efesios 2:20, por ejemplo, afirma que los creyentes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. En 2 de Pedro se les dice a los lectores que el mandamiento del Señor que los apóstoles le enseñaron a ustedes. En Apocalipsis 21:14, Juan escribe que la muralla de la ciudad tenía 12 piedras por base en las que estaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Todo esto demuestra que los 12 apóstoles tuvieron gran autoridad en la Iglesia antigua. Pero a pesar de todo esto, Justo González nos deja ver que el asunto del significado del título apóstol, a pesar de todo lo anterior, no había sido del todo claro. En el Nuevo Testamento se les da el título de apóstoles a personas que no se encuentran entre los 12, y el más conocido de ellos es el apóstol Pablo, y a otros como Bernabé, Andrónico y Junias. La Iglesia antigua les dio particular importancia a los 12 apóstoles y sus enseñanzas, particularmente después de su muerte. De ahí el énfasis en la apostolicidad de la Iglesia. Pero tal apostolicidad se ha entendido de diversas maneras a lo largo de la historia. La manera más común y tradicional hace referencia a la necesidad de contrarrestar una variedad de doctrinas y prácticas que pronto aparecieron en la comunidad cristiana y que eran consideradas como inaceptables. Luego el énfasis en lo apostólico se debió originalmente al esfuerzo por parte de la naciente Iglesia de evitar innovaciones que consideraban indebidas, y a eso es que se debe este énfasis en la autoridad de los apóstoles, el cual fue incrementando y se extendió hasta sus sucesores. Justo González nos explica que a fines del siglo I, cuando aún el Nuevo Testamento estaba en proceso de formación, se comienza a desprender la idea de la sucesión apostólica y aparece en la carta de la Iglesia de Roma a la Iglesia de Corintios, la cual comúnmente se conoce como la primera epístola de Clemente, donde establece cuestiones doctrinales para atender contiendas y desacuerdos en cuanto al nombre de apóstoles y el episcopado, que estaba ocurriendo en la Iglesia de Corintios debido a que algunos querían desoír la autoridad de sus líderes establecidos. Ya hacia fines del segundo siglo, se ve bien claro que el énfasis en la sucesión apostólica recae sobre la cuestión de la ortodoxia, en otras palabras, defender esos puntos esenciales de la doctrina cristiana en los que la Iglesia ha estado de acuerdo, y a su vez responde al rechazo de las herejías, que eran esas doctrinas contrarias a las enseñanzas centrales de la fe cristiana, que rechazan o tergiversan aspectos fundamentales del cristianismo. Ejemplo de ello
es que había una tradición secreta que afirmaba que Jesús alegadamente le dio a uno de los apóstoles, quien a su vez le enseñó también en secreto a quienes la proclamaban. Frente a esta tradición secreta, Tertuliano y otros apuntaban que si hubiese realmente existido tal cosa como una tradición secreta, Jesús la habría dado a los apóstoles, a quienes confió la tarea de anunciar su mensaje y fundar las iglesias. Estos apóstoles, a su vez, les confiaron las iglesias que iban fundando a aquellas personas en quienes más confiaban, siendo que si realmente esta tradición secreta hubiese sido real, serían estas personas quienes las hubiesen conocido. Las iglesias que fueron fundadas por los apóstoles, en todas ellas se enseñaba lo mismo, y todas ellas rechazaban las enseñanzas de los herejes. Pero ¿qué pasaba entonces con las iglesias que no fueron fundadas por los apóstoles sino por sus sucesores? Pues estas también son iglesias apostólicas, ya que concuerdan en sus doctrinas con las iglesias apostólicas y no porque puedan señalar una línea de sucesión ininterrumpida que les conecte con algún apóstol. Otra dimensión que podemos encontrar en cuanto a la apostolicidad de la iglesia, podemos verla al momento de consagración de un nuevo obispo, en donde obispos de otras zonas acudían a la ceremonia y en donde les imponían las manos en señal de que representaban a la verdadera enseñanza del resto de los obispos. De acuerdo a esta costumbre, la sucesión apostólica se convirtió en una línea ininterrumpida de personas, todos varones, a quienes los apóstoles impusieron las manos y quienes a su vez les impusieron las manos a sus sucesores hasta el presente. De acuerdo a este entendimiento de la apostolicidad, una iglesia cuyos líderes no puedan reclamar tal sucesión, no pueden reclamar el título de apostólica. Este entendimiento de la iglesia medieval, de la apostolicidad, fue entendido por muchos de los reformadores, y ese entendimiento de la apostolicidad se ha usado repetidamente por alguna iglesia para declarar que otra comunidad de fe, por no participar de esa sucesión, no es verdadera iglesia, resultando irónico que una doctrina que surgió para detener las especulaciones de quienes pretendían haber recibido la enseñanza secreta de uno de los apóstoles fuera empleada más tarde en una época triste de la iglesia como medio de segregación y de clasismo. En segundo lugar, a través del tiempo, la apostolicidad se ha tergiversado, siendo que vimos que primeramente se desvirtuó su propósito y fue utilizado para excluir a otros. Hoy se utiliza como medio de explotación para darse importancia, olvidando que los primeros apóstoles se distinguieron no por su prestigio ni por su buena vida, sino por sus sufrimientos y hasta por sus martirios. Un tercer modo de entender la apostolicidad se encuentra contenida en las palabras de Tertuliano cuando decía que una iglesia es apostólica si sostiene las enseñanzas de los apóstoles y vive a través de las mismas. Ciertamente, nos dice Justo González, la iglesia debe reafirmar, proclamar y vivir la fe de los apóstoles. Cuando leemos con detenimiento el Nuevo Testamento, notamos que aparentemente la palabra apóstol se emplea al menos en dos sentidos. El primero parece ser el título que se le da a un número limitado de los primeros discípulos, o sea, los 12. Otro se llama apóstoles a otras personas. En 2 Corintios 8:23 podemos ver que dice: en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. La mayoría de las traducciones bíblicas, y en especial la Reina Valera, en lugar de en este pasaje traducir la palabra griega apóstolos por apóstol, lo traduce como mensajero. El sustantivo griego apóstolo se deriva del verbo apostelo, enviar, por lo que se puede definir apóstol como persona enviada. Ese título se les daba a ciertas personas a quienes la comunidad judía de Jerusalén enviaba a los judíos de la diáspora para que recogieran las ofrendas destinadas al templo, mientras que los 12 son apóstoles porque Jesús y el Espíritu Santo los han enviado. Frecuentemente se dice que fueron apóstoles en virtud de que habían visto a Jesús, a diferencia de los que vinieron después, y eso no es del todo exacto. Eran apóstoles porque habían sido enviados,
La autoridad no les venía por el solo hecho de haber visto a Jesús, sino por haber participado de sus enseñanzas como discípulos y haber sido enviados por él. En el caso de Pablo, en varias de sus epístolas, este defiende su autoridad apostólica y da a entender que esa autoridad se fundamenta en su experiencia camino a Damasco. No centra la misma en que haya visto a Jesús propiamente, sino en que tiene autoridad apostólica porque Jesús lo envió, o como bien dice Justo González, porque Jesús lo apostolizó. Resumiendo, ser apóstol no es ante todo un cargo o una función dentro de la iglesia, sino que es un enviado o alguien con una comisión. Ese alguien que se dirige hacia afuera. Los 12 tienen una autoridad especial, pero no son ellos apóstoles, ellos los únicos apóstoles. Apóstoles, toda persona que ha sido enviada, y en el contexto de la iglesia, apóstoles, cualquier persona que ha sido enviada por Jesucristo y por el Espíritu Santo, por lo que todos tenemos un apostolado. ¿Y qué es lo que hace que la iglesia sea apostólica? Lo que la hace apostólica es su envío, su misión. La iglesia es una comunidad que se vierte hacia afuera, que es una comunidad enviada, que es una comunidad en misión. Esto a su vez quiere decir dos cosas que son de primordial importancia. Primeramente, la iglesia es apostólica porque todos sus miembros son apóstoles. Todos los creyentes son enviados, cada uno con misiones diversas, según nos explica el mismo Justo González. Unos han sido enviados a predicar en púlpitos, otros a dar testimonio en tierras lejanas, otros o otras a visitar las viudas, a los enfermos, otros a defender el medio ambiente, otros a luchar por la justicia, otros a producir alimento para los hambrientos, otros a consolar a los dolidos, otros hemos sido convocados a dirigir las nuevas generaciones que van surgiendo, por lo que si somos cristianos, hemos sido enviados. Al ser bautizados, no solamente se nos admite dentro de la iglesia y somos parte del cuerpo de Cristo, sino que también se nos unge, y esa unción es el envío. En el antiguo Israel se ungía a los reyes y sacerdotes en la iglesia y se unge a los creyentes para que vengan a ser parte de este real sacerdocio que es el pueblo de Dios, o como dice el Apocalipsis, para que sean reyes y sacerdotes. Esa doble unción es un apostolado, es un envío a ser reyes en un mundo donde domina la maldad, es un envío a actuar como actúa el Rey de Reyes, buscando el bien con toda la creación de Dios, viviendo en servicio sin buscar ser servidos, llamados a participar del ministerio de ese sumo sacerdote que vertió su sangre en beneficio de la humanidad, que no solamente se hizo sacerdote, sino que también fue víctima sacrificial. No se puede ser cristiano sin ser enviado, sin ser apóstol y sin tomar el camino de la cruz. Esa es una de las dos razones por las cuales afirmamos la apostolicidad de la iglesia. La segunda razón es que no podemos ver las 4 señales de la iglesia de manera separada, como si fueran una especie de lista de criterios que hay que llenar o con los cuales hay que cumplir, sino que cada una de estas señales se interrelacionan entre sí. No puede darse de manera aislada o separada. La imagen que aparece en el Nuevo Testamento de la iglesia se refiere a ella como un edificio que Dios está construyendo, y podemos imaginar a la iglesia como ese edificio de 4 fachadas. Justo González nos dice que aunque cada fachada es diferente, ninguna es más importante que la otra, ni tampoco alguna que sea innecesaria. Podemos entrar al mismo edificio por cualquiera de sus 4 fachadas, pero a la vez que estamos adentro, nos vemos rodeados por las 4. Por el lado de la señal que llamamos apostolicidad, ese punto de entrada nos ayuda a entender mejor lo que son la unidad, la santidad y la catolicidad de la iglesia, ya que sin estas no puede haber verdadera apostolicidad. Si la iglesia es apostólica en el sentido de ser enviada, esto quiere decir que la unidad de la iglesia no puede ser una unidad única ni primordialmente en provecho para la iglesia. Con frecuencia, dice Justo González, hablamos de la búsqueda de la unidad en la iglesia como algo que sería de beneficio para la iglesia misma. Cuando hablamos de la unidad de la iglesia, a la luz de su apostolicidad, inmediata y constantemente recordamos que el Señor nos rogó que seamos uno para que el mundo crea.
no para sentirnos mejores los unos con los otros, no para alabarnos por nuestra unidad, sino que buscamos manifestar la unidad que ya tenemos en Cristo para que el mundo crea. No para que crea en nosotros ni que crea en la iglesia, sino para que crea en el propósito último del Creador de unir todas las cosas en Cristo bajo una sola cabeza. Ni tampoco, nos dice González, es solamente por mucho que eso nos sorprenda, para que algunos crean y creyendo en Jesús vayan a gozar de la vida eterna. Nos da como ejemplo de ello lo que dice en Efesios 1, 9 al 10, que lee de la siguiente manera: en la Biblia Dios habla hoy. Y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él, en su bondad, se había propuesto realizar en Cristo este designio, e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Sobre esto dice González que debido a esto la unidad de la iglesia va más allá de la unidad entre cristianos y más allá que la misma unidad que toda la iglesia pueda manifestar, sino que la unidad es una apostólica, es una unidad misionera, unidad que no anuncia las virtudes de la iglesia, sino que sobre todo anuncia la gloria del Creador, que de todas las cosas ha de hacer una. La iglesia misma está llamada a ser señal de esta unidad que Dios propone, no solamente para la iglesia, sino para toda la creación. Es interesante ver cómo Justo nos hace un recorrido por el inicio de la iglesia y de su historia en los orígenes. Nos recuerda esto en cierta medida para que no perdamos de perspectiva de dónde salimos y a lo que fuimos llamados. Y quiero leértelo textualmente como él mismo lo dice, y cito: a través de toda su historia, la iglesia ha vivido en un mundo dividido. La iglesia nació en una provincia oprimida en medio de un vasto imperio, en una provincia que unas pocas décadas más tarde se vería sacudido por una gran rebelión que llevaría a la destrucción misma de Jerusalén. La iglesia nació en medio de una religión que dividía el mundo entre judíos y gentiles, a tal punto que no le permitía a un judío como Pedro codearse con un gentil como Cornelio. La iglesia nació en medio de un orden social estrictamente dividido por una estrecha estratificación social que iba desde los más encumbrados ciudadanos romanos, cuyos privilegios eran vastos, hasta el más humilde esclavo, quien prácticamente no tenía derecho alguno. La iglesia surgió en medio de una sociedad en la que los varones tenían enorme autoridad sobre las mujeres, quienes contaban con pocas oportunidades o libertades. Y en medio de ese mundo dividido, la iglesia se atrevió a proclamar que en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y cierro la cita. En resumen, la señal de la unidad es apostólica porque esa unidad es vertida hacia afuera en una unidad misional. En cuanto a la segunda señal, la iglesia, que es santa, Justo concluye que esta señal separada de las dos anteriores, o sea, por sí sola, es peligrosa, ya que nos puede llevar a que caigamos en dos peligros. El primero, pensar que porque la iglesia es santa, en virtud de Jesucristo, que es la cabeza, nada puede robarle la santidad, quedando exenta de las obligaciones básicas de la justicia y la decencia, siendo partícipes de los abusos e injusticias, encubriendo estos y restándoles importancia. El segundo peligro lo identifica como el que confundamos la santidad con santurronería, cuando pensamos que solapamos ciertas cosas para no aparentar ser tan santurrones, pero haciendo esto caemos en la santurronería de igual manera. Esa santidad malsana, que no es ejemplo de santidad, explica Justo, podemos caer cuando pensamos que nuestra santidad se manifiesta acusando a otros de no ser lo suficientemente santos. A estos les llama los santos apostólicos, ya que ven la santidad unida a una aparentemente apostólica que nos lleva a la dicotomía existencial entre si estamos en la iglesia o estamos en el mundo. A esto explica que este tipo de santidad hace que establezcamos que quien verdaderamente está en la iglesia, que es santa, no está en el mundo, que es pecador. Y quien no concuerda con nuestra visión de la santidad, está en el mundo y no tiene nada de santo. Para responder a lo anterior, Justo nos hace mirar nuevamente a la catolicidad de la iglesia, siendo que católica no significa universal o uniforme, sino que involucra una variedad de perspectivas, experiencias y énfasis.
Ciertamente, explica Justo, el pecado contradice a la santidad, pero lo contrario de santidad no es pecado, sino lo profano. A esto añade, y cito, si la santidad consiste en la presencia y acción del Dios Santo, lo contrario no es sola ni primordialmente la desobediencia a ese Dios, sino la negación de la presencia de Dios, el declarar que algo existe fuera de Dios, que algo es profano. Cierro la cita. Es por ello que nuestra santidad no puede simplemente en declarar que algo es profano, que Dios no está allí. Podemos decir, y explica González, declarar o condenar el hecho de que esa presencia de Dios no se respete, que se desobedezca a Dios, en fin, que hay pecado, pero no que no hay santidad. La Biblia establece que, y continúa explicando el doctor González, que Dios lo hizo todo y ha visto que es bueno. Pues no solamente la iglesia es santa, sino que toda la creación también lo es. Si Jesucristo mismo se despojó de sí mismo y vino a hacerse parte del mundo creado, resulta que ese mundo todo ha sido santificado por él. El mundo no lo sabe, pero nosotros sí lo sabemos, por ello podemos ver a Dios en toda su creación. La iglesia es santa y es católica porque no solo ve la santidad en ella misma, en su modo de vida en comunidad y en la vida de sus miembros, sino en todo el mundo del que ella misma es parte, que le anuncia a ese mundo no la santidad de la iglesia, sino la santidad del mundo mismo. González establece que la iglesia, que es una santa católica, es una iglesia que en medio del mundo reconoce que su propia santidad no quiere decir que no haya pecado en ella o que sea merecedora de la gracia de Dios más que el resto del mundo, sino que es modelo de lo que el mundo puede ser, o más bien de lo que el mundo ha de ser, siendo señal al mundo de la santidad que Dios le ha conferido a toda la creación. No es, y dice González, el creyente individual quien es justo y pecador, como afirma Lutero, ni solamente la iglesia la que es a la vez santa y pecadora. Es también el mundo el que aún en medio de su pecado es santo, no porque no haya pecado ni corrupción en él, sino porque está en las manos de Dios. Así como los creyentes somos santos y el proceso de nuestra santificación es el llamado a venir a hacer en la vida lo que ya es en el corazón de Dios, así también la Santa Iglesia está llamada a venir a hacer en el mundo lo que ya es en el corazón de Dios, siendo que está llamada a invitar al mundo a venir a hacer en la historia lo que ya es en la eternidad. La voluntad de Dios, que seamos creyentes santos, iglesia santa y un mundo santo. Finalmente, Justo concluye su disertación haciendo la analogía de la imagen de la iglesia como ese edificio que Dios está construyendo, y establece que aun cuando los vínculos fortalecen, toda edificación necesita cimientos. El cimiento de la edificación de la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, ha sido cimentada en el amor de Dios, manifestado en Jesucristo y experimentado en virtud del Espíritu Santo. Ese amor que es manifestado dentro de la comunidad de la iglesia y que es vertido hacia afuera, hacia la sociedad en la que vive la iglesia. Sin amor no hay verdadera unidad, no hay verdadera santidad, no hay verdadera catolicidad. Sin amor no hay verdadera apostolicidad y sin amor no hay iglesia verdadera. Estas señales no son para identificar cuál es la verdadera iglesia, sino que son señales que hacen que la iglesia misma sea señal para el mundo de la gracia y los propósitos de Dios, señal de lo que el mundo ha de ser por la gracia de Dios. Concluimos con esta serie de enseñanzas sobre las señales de la iglesia. Oramos al Señor en este momento. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por este espacio en donde podemos continuar aprendiendo sobre esta misión que nos has encomendado, Señor, de ser una iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Ayúdanos, Padre Santo, a través del poder de tu Espíritu Santo, a poder entender, mi Dios, cuál es el propósito y los planes que tú tienes para con tu iglesia. Y ayúdanos a nosotros, cada creyente, Señor, a ser vehículos, Señor, de esa unidad, de esa santidad, de esa, Señor, catolicidad y apostolicidad
que tú demandas de nosotros, tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia y que viene pronto por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Que venga tu reino de justicia y de paz. Y